Pedro Castillo no nació en el poder ni en los círculos políticos del país. Su historia comienza lejos de Lima, en un Perú profundo y olvidado. Durante décadas su vida fue la de miles de peruanos. Trabajo constante, pocas oportunidades y un contacto mínimo con el poder político. Castillo fue maestro rural, una figura respetada en comunidades donde la educación es una de las pocas herramientas para aspirar a un futuro distinto. Durante años, su rol fue enseñar, no mandar, explicar, no imponer, escuchar, no decidir. Pero en un país marcado por desigualdades profundas, incluso las figuras más invisibles pueden convertirse en símbolos. Sin buscarlo del todo, Pedro Castillo comenzó a cruzar una frontera, del aula a la política. Lo que comenzó como una voz local empezó a resonar más allá de su comunidad, en un país cansado de los mismos rostros. Sin grandes recursos ni una maquinaria política sólida, su figura comenzó a representar algo distinto. Para muchos, Pedro Castillo no era un político, y precisamente por eso comenzó a llamar la atención. Mientras otros representaban continuidad, él comenzó a representar ruptura. El país entraba en una etapa de incertidumbre y las elecciones se acercaban. Sin preverlo del todo, Pedro Castillo estaba a punto de dar el salto más grande de su vida. La campaña presidencial encontró a Pedro Castillo sin estructura, sin financiamiento y sin un partido sólido detrás. Mientras otros candidatos recorrían el país con equipos completos, su campaña avanzaba casi sin apoyo. Sin embargo, su discurso comenzó a conectar con un sector del país que no se sentía representado. Para muchos votantes, Castillo no hablaba como político, sino como alguien que conocía sus problemas. Su imagen comenzó a circular, impulsada más por el boca a boca que por los grandes medios. Mientras tanto, los sectores tradicionales comenzaron a observarlo con desconfianza. Para muchos analistas, su candidatura parecía improbable, incluso imposible. Pero la campaña avanzaba y los números empezaban a moverse. Lo que antes era ignorado comenzó a ser tomado en serio. A medida que avanzaba la campaña, la polarización comenzó a crecer. El país entraba en una campaña marcada por el miedo, la expectativa y la incertidumbre. Contra todo pronóstico, Pedro Castillo avanzó a la segunda vuelta. El escenario político cambió por completo. La segunda vuelta convirtió la elección en una batalla decisiva. Las diferencias se hicieron irreconciliables. La campaña llegó a su punto más tenso, y el país quedó en suspenso. El resultado cambiaría el rumbo del Perú. La noche electoral no trajo euforia inmediata, sino silencio y tensión. Cada número era observado con cautela. Cuando el resultado comenzó a definirse, el país entró en una nueva etapa. Pedro Castillo había ganado la presidencia del Perú. El poder, finalmente, estaba frente a él. Pero llegar no significaba controlar. Desde el primer día, el poder lo observaba. El Congreso se convirtió en un actor central. Las tensiones comenzaron incluso antes de gobernar. Gobernar no era solo tomar decisiones, sino sobrevivir políticamente. Cada movimiento era observado, analizado y cuestionado. El margen de error era mínimo. Y el equilibrio político, frágil. El poder ya no era una promesa. Era una responsabilidad constante. Y también una lucha diaria. El inicio del gobierno no trajo estabilidad. Solo marcó el comienzo de un conflicto mayor. Con la banda presidencial ya puesta, Pedro Castillo asumió el gobierno en un contexto completamente distinto al de la campaña. Ahora debía dirigir un Estado complejo, con instituciones rígidas y una maquinaria política que no le era favorable. A diferencia de otros presidentes, Castillo llegó al poder sin una bancada sólida que lo respaldara de forma consistente en el Congreso. Desde los primeros meses,
el gobierno mostró dificultades para articular un equipo técnico y político estable. Los cambios constantes de ministros comenzaron a generar la percepción de improvisación y falta de rumbo. Cada relevo ministerial debilitaba la capacidad del gobierno para ejecutar políticas a largo plazo. Mientras tanto, la presión política no disminuía y las críticas al presidente se intensificaban tanto dentro como fuera del Estado. La figura presidencial comenzó a verse superada por la magnitud de las responsabilidades y el entorno político adverso. Gobernar el Perú implicaba negociar con poderes que no estaban dispuestos a ceder fácilmente. Con el paso de los meses, la falta de consensos comenzó a paralizar decisiones clave para el país. La sensación de desgaste político empezó a hacerse evidente. El gobierno ya no enfrentaba solo críticas, sino una creciente pérdida de confianza. A la inestabilidad política se sumaron investigaciones y denuncias que involucraban a personas cercanas al presidente, lo que aumentó la presión sobre el gobierno. Estas investigaciones comenzaron a erosionar aún más la legitimidad del Ejecutivo frente a otras instituciones del Estado. Cada nuevo cuestionamiento debilitaba la capacidad del gobierno para defenderse políticamente. Al mismo tiempo, el apoyo popular que había impulsado su victoria comenzaba a fragmentarse. El presidente enfrentaba ahora un escenario de creciente soledad política. En este contexto, el Congreso empezó a evaluar mecanismos constitucionales para limitar o terminar anticipadamente su mandato. La figura de la vacancia presidencial comenzó a instalarse en el debate político nacional. La confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo ya no era una posibilidad futura, sino una amenaza inmediata. El país entraba así en una etapa de máxima tensión política, con un desenlace cada vez más cercano. Con un gobierno debilitado y un Congreso decidido a avanzar, el enfrentamiento entre ambos poderes del Estado entró en una fase abierta y directa. Desde el Congreso, se empezó a construir formalmente la narrativa de que el presidente no estaba en condiciones de continuar gobernando. La figura constitucional de la vacancia presidencial por incapacidad moral se convirtió en el principal instrumento político del legislativo. Para el Ejecutivo, este mecanismo estaba siendo utilizado como una herramienta de presión política y no como una medida excepcional. Ambas partes comenzaron a prepararse para un enfrentamiento institucional sin precedentes en los últimos años. El clima político se volvió cada vez más tenso, mientras el país observaba con incertidumbre. Las sesiones del Congreso se convirtieron en el escenario principal de esta disputa. Cada debate aumentaba la presión sobre el presidente y reducía su margen de maniobra. En paralelo, sectores de la ciudadanía comenzaron a movilizarse, expresando posiciones opuestas frente a la crisis. El país se encontraba profundamente dividido. Mientras tanto, dentro del Ejecutivo las decisiones se volvían cada vez más urgentes. La posibilidad de perder el poder dejó de ser una hipótesis lejana. El enfrentamiento había llegado a un punto crítico. Cualquier error podía desencadenar una ruptura institucional. Las horas previas a la decisión final estuvieron marcadas por incertidumbre y tensión. El país contenía la respiración. El desenlace estaba cerca. En este contexto de máxima tensión, el presidente tomó una decisión que cambiaría el curso de su gobierno y de la historia política reciente del Perú. Pedro Castillo anunció públicamente la disolución del Congreso y la instauración de un gobierno de excepción. El mensaje fue interpretado por amplios sectores como una ruptura del orden constitucional. Lejos de consolidar poder, el anuncio provocó el rechazo inmediato de las principales instituciones del Estado. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional anunciaron que no respaldarían la medida. Sin apoyo político ni institucional, el presidente quedó completamente aislado.
El intento de disolver el Congreso marcó el punto de no retorno. Mientras intentaba dirigirse a la Embajada de México, Pedro Castillo fue detenido por las autoridades. La imagen del poder presidencial se transformó en cuestión de horas en la de un mandatario arrestado. Ese mismo día, la vicepresidenta Dina Boluarte asumió la presidencia de la República. El cambio de mando buscó restablecer el orden constitucional y la continuidad del Estado. Sin embargo, el país ya estaba profundamente polarizado. En distintas regiones se registraron protestas y manifestaciones. La crisis política se trasladó rápidamente a las calles. El país entró en un nuevo periodo de inestabilidad social y política. El caso de Pedro Castillo se convirtió en uno de los episodios más controvertidos de la historia reciente del Perú. Para algunos fue el intento fallido de un golpe de Estado. Para otros, la consecuencia de un sistema político fracturado. Lo cierto es que el episodio dejó profundas preguntas sobre la gobernabilidad y la democracia en el país. La fragilidad de las instituciones volvió a quedar expuesta. Y la distancia entre la clase política y la ciudadanía se hizo más evidente. El caso Castillo no fue un hecho aislado, sino parte de una larga crisis de representación. Una crisis que el Perú arrastra desde hace varios años. El futuro quedó abierto, sin respuestas simples. Lo ocurrido dejó una lección clara sobre los límites del poder y la importancia del orden democrático. La historia de Pedro Castillo no solo habla de un presidente que cayó, sino de un país que sigue buscando estabilidad, representación y confianza en sus instituciones.